bienvenidos a nuestro tercer programa del año aquí en Construyendo Comunidad. Mi nombre es Paulina Meléndez, soy danza movimiento terapeuta y aquí estamos en su programa favorito ya de los jueves. Lo vamos a poner en los jueves a menos de que alguna persona no pueda. Y pues bien felices porque hoy la doctora en biología, Silvia Copelli, que yo la amo y la adoro, fue mi compañera de clase y ha estado, es la segunda vez que está aquí, más o menos se las presento, es bióloga. Ay, ella odia eso porque es súper hermosa, ella es súper agradable, pero no, tengo que decirlo, ha ganado muchísimos premios, estoy muy orgullosa de ella, de ser su amiga. Por ejemplo, el premio de la Facultad de Farmacias y Bioquímica a la mejor tesis doctoral en 1994. Y sí soy danza movimiento terapeuta conmigo, salió de mi generación, así con Maralia, y ha recibido varios premios en el exterior, en academias. Y bueno, les puedo hablar todo el día de ella. ¿Qué no ha hecho? Ella dice que tiene un mal, que algo le gusta y termina, o sea, empieza a estudiar hasta que termine. Entonces me encanta, Silvia, y me encanta porque nos va a hablar de un tema bien interesante que hemos hablado como por fuera, ¿no? ¿Por qué es importante la neurobiología y las neurociencias en la danza movimiento terapia? Yo me voy a ir directo, Silvia, porque te vamos a aprovechar hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, la verdad que estoy muy contenta de estar acá con vos. Y bueno, estoy para contarles de qué se trata esto, porque uno dice, la danza movimiento terapia es el uso psicoterapéutico del movimiento, la danza. Sí, es cierto, es todo eso, ¿sí? Y confluye la psicología y confluye la danza y el movimiento, es cierto, pero hay algo más, y son las neurociencias y la neurobiología, y nos hacen grandes aportes porque sustentan, es el marco teórico donde se puede apoyar, los marcos teóricos ya escritos y descritos a través de todos estos años. Así que realmente es una herramienta muy valiosa que vale la pena conocer para poder sacar el máximo provecho a nuestra profesión como danza movimiento terapeutas. Y esa es la razón de este curso que nosotras queremos dar, ¿sí? En la cual voy a explicar todo lo que yo aprendí a través de estos años, porque vos sabés que yo soy muy curiosa, y me gusta estudiar, y también he trabajado en temas de neurociencias, así que bueno, si querés te empiezo a contar un poco cuál es la idea. Sí, porque mira, hay como que siempre decimos, a ver, la danza y la psicología unificadas en la danza terapia o en la danza movimiento terapia. Pero desde que te conozco, siempre has dicho, no, pero también la biología, también las neurociencias, porque nosotros hablamos en el 2007 de esto. De este tema, sí. Sí, y realmente en ese sentido le tengo que agradecer a Maralia Reca, porque ella fue la que me dio el primer trabajo sobre neuronas espejo, y me impulsó a que me pusiera a leer sobre el tema, y se me abrió un mundo. Yo ya venía con una preparación, pero se me abrió otro mundo que fue muy importante para mí también, o sea, para el trabajo personal. Así que le agradezco especialmente que se haya tomado ese trabajo, ¿no? De explicarme, decirme ese tipo de cosas, porque a mí me sirvió para poder investigar más sobre el tema. Y después ahí me di cuenta que no solamente es importante la empatía kinestésica teniendo en cuenta las bases de las neurociencias, sino también conocer y cómo se interrelacionan los distintos sistemas neuronales, ¿sí? Tanto a nivel de cerebro como a nivel somático, que pasan en el cuerpo. Así que me pareció muy interesante, y cuando
profundicé en el trabajo de Chase y tuve oportunidad de leer varios trabajos de distintos autores, realmente me di cuenta que había algo más y que valía la pena averiguar, investigar sobre eso, por supuesto, fundamentalmente a un nivel teórico, pero bueno, poder hacer esas interrelaciones es muy interesante, ¿sí? Así que, o sea, partamos de la base de dónde venía Marianne Chase, porque eso es interesante, porque eso explica también el por qué ella se abocó al tema de que la danza era comunicación, ¿sí? O sea, ella llegó por un proceso, era una de las bailarinas que en ese momento se querían apartar del tema puramente académico, porque veían que la danza les proporcionaba a la gente que iba a sus clases algo más. De hecho, ella contaba que muchas veces había gente que no la veía con capacidad para poder ser realmente una bailarina. Entonces les preguntaba por qué siguen viniendo y porque les gustaba, les daba placer, les daba bienestar, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí ella hizo un recorrido muy interesante. De hecho, por algún motivo, o sea, se dedicó a los pacientes psiquiátricos, ¿sí? Cuando comenzó en los años 40, y ahí vislumbró, se dio cuenta que realmente había pacientes con los cuales su terapeuta, o sea, su médico, no podía acceder, pero ella era tan carismática que podía acceder y que había algo más. Entonces dijo, perfecto, la danza es comunicación, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? O sea, se empezó a dar cuenta de la importancia del movimiento, ¿sí? Y ella a su vez había hecho estudios en Denis Young, ¿sí? Un estudio muy importante de esa época, y fue incorporando de a poco también todo lo que ella había aprendido, ese recorrido, ¿sí? Entonces, gran parte de lo que nosotros hacemos viene de toda esa experiencia que ella fue teniendo. Y es importante, ¿por qué? Porque eso después lo vamos a enlazar con las neurociencias. O sea, por ejemplo, ella trabajó, luego del hospital neuropsiquiátrico, trabajó en la Cruz Roja, y era con pacientes que habían estado en la guerra. Y en realidad lo que ella trabajaba, y en esa época no se sabía qué era, trabajó con pacientes de estrés postraumático. Y ahí ella fue descubriendo que cuando reflejaba a un paciente, ellos se sentían comprendidos, aceptados, y se sentían mejor. Y ahí empezó todo, y ella empezó inclusive a incluir una serie de cosas que había aprendido con Denis Young, que era, por ejemplo, la importancia del círculo, ¿sí? O sea, armar un círculo, una ronda, que eso propiciaba también el acercamiento entre la gente. Así que bueno, fue muy importante ese trabajo. Ay, perdóname. Para dar lugar a otras cuestiones. Perdón, Emma, tienes tu micrófono encendido. Nosotros también te amamos. Claro, sí, me pareció que estaba encendido. Yo digo, escuché una voz. Emma, sí. Si querés, quédate. Bueno, gracias. Bueno, la cuestión está bien. Lo hacemos bailar, Alema. Empatizó, tanto que nos dice amor, amor. Bueno, la cuestión que ella ahí se dio cuenta de lo importante que era reflejar, empatizar. Bueno, ella no lo llamaba empatizar en ese momento, pero sí ese programa lo llamó Dance for Communication, la danza para la comunicación. O sea, ahí empezó todo, digamos, ¿no? Ya con su experiencia del hospital,
con la experiencia de la Cruz Roja, y bueno, de a poco fue reuniendo también gente a la cual le transmitió su método, que de alguna manera ese método era, se basaba mucho, a ella le gustaba mucho Harry Sullivan dentro de los psicoanalistas, que le daba mucha importancia al tema grupal, así que empezó a contar su método, armó un programa también, y transmitió este método muy particular psicoterapéutico en el cual la danza es protagonista, el movimiento es protagonista, y para curar esas partes que a veces uno no puede llegar con una terapia convencional, una terapia de palabra, una terapia con la palabra. ¿Por qué? Porque el cuerpo, sí, dime. Silvis, pero yo me acuerdo que cuando estábamos en el posgrado y nos movíamos y nos movíamos y nos movías, tú decías, ay, pero eso es obvio, casi, casi, que nos encante. Tú hablabas de los placeres, ¿no? Claro, claro, porque hay algo muy interesante, o sea, no solamente, a ver, empatizamos kinestésicamente gracias a nuestras neuronas espejo, nuestro sistema de neuronas espejo, ¿sí? Pero se mueven otras cosas. Por ejemplo, el sistema de recompensa, ¿sí? Hay una interacción con nuestro sistema emocional, el sistema límbico. Y el sistema límbico, a ver, por eso es importante conocer un poco de neurobiología, porque el cerebro en realidad es interesante ver cómo se fue formando evolutivamente. Entonces, el cerebro más básico, el que tiene que ver con la parte de la respiración, el movimiento, cuestiones básicas del movimiento, tiene que ver con el cerebro de origen reptiliano. O sea, nosotros en nuestro cerebro tenemos todos los estadios de la evolución, ¿sí? El otro cerebro que se formó después es el cerebro emocional, que nosotros vamos a hablar en el curso, ¿sí? O sea, vamos a ir hablando por capas, ¿sí? El emocional era el de o te quedás quieto frente al miedo o huís. O sea, no hay muchas posibilidades y está muy vinculado al estrés. Y ahí está vinculado con ese sistema, que es el sistema límbico, que lo vamos a ver, tampoco nos vamos a poner tan, o sea, vamos a ver todo, pero desde el punto de vista de un danza movimiento terapeuta. No pienso hablar mucho de anatomía ni de la fisiología, como si estuviera dando clases de anatomía, porque se aburre todo el mundo y yo también, ¿eh? Así que no es esa la idea, sino tener los conceptos, o sea, tener algunos conceptos. Entonces, ese es el cerebro que se originó en la época de los mamíferos. Y por último, el último cerebro es el de la corteza. Y eso, y la corteza, lo que nos hace humanos es la parte frontal, sobre todo la parte prefrontal, porque ahí, o sea, fue el depósito evolutivo de nuevas neuronas que tienen que ver con la toma de decisiones, y en todo eso, en la toma de decisiones, en poder discernir, está involucradas las neuronas espejo, o sea, las que tienen que ver con la empatía, ¿sí? Así que hay un flujo entre esos tres estadios, o sea, eso se llama cerebro triuno, ¿sí? Hay un flujo de información que va permanentemente y que va desde la parte prefrontal hacia otras regiones, como la parte emocional, el sistema límbico, la sensorio-motriz, o sea, y por ejemplo, te doy un tip, ¿sí? O sea, como, mira, ahora que tenemos que trabajar como danza terapeutas desde nuestras casas, o sea, ¿de qué me sirve saber yo qué pasa con las neuronas espejo? Por ejemplo, es muy importante, las neuronas espejo se van prendiendo, ¿sí? O sea, tienen que replicar lo que ven frente a ellas. Y lo que más lo activa son las manos.
Entonces, un trabajo que uno puede hacer, sabiendo eso, yo puedo mover las manos de distintas maneras, ¿sí? O sea, puedo ir moviendo las manos y eso va a hacer que me pueda comunicar con vos desde lo gestual, ¿sí? Desde lo gestual. Te puedo decir, sin hablar de muchas cosas, ¿sí? Y eso es una bendición, es lo que ha hecho que evolucionemos como especie, ¿sí? O sea, la presencia de las neuronas espejo y cómo se fueron formando nuevas neuronas. Nosotros también vamos a hablar de plasticidad neuronal. Sabiendo determinadas cosas de la plasticidad neuronal y sabiendo que Marian Chase, bueno, yo empecé con la historia, todo el mundo la debe conocer, pero en realidad sus discípulas, Chaiklin y Schmice, son las que describieron los fundamentos de la técnica, ¿sí? Entonces, vos tenés el tema de la acción corporal, que están las funciones neuromusculares presentes, de eso vamos a hablar un poco, y la importancia por ahí de saber que para que se establezca una red neuronal necesitas una X cantidad de tiempo. El tiempo, la duración, y cómo se imprimen las memorias. La memoria, en general, la sensorio-motriz, la memoria, lo que vos escribís, lo que ves, se imprime con una emoción. Entonces, es importante que generemos emociones positivas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es tratar de alcanzar, como decía Chase, aquellos aspectos de la persona que puede alcanzar, que nos deja alcanzar. Y cada uno tiene su patrón de movimiento y podemos interactuar con ese patrón. Y a lo mejor suavemente interactuar y poder introducir un cambio. Y estás introduciendo un cambio y de repente esa persona no lo percibe y quizás es inducido por vos o no, porque uno se mueve y se deja mover. Y de repente puede pasar que esa persona empieza a tener modificaciones dentro de su sistema neuronal. ¿Y por qué? Porque las emociones, ¿sí?, que se ponen en juego, o sea, es fundamental que se pongan en juego emociones como la aceptación por parte del danzaterapeuta, ¿sí? O sea, que sienta eso. Eso da, o sea, sentirse contenido. La contención y todo eso también va por otras vías, que es algo que vamos a contar, porque la oxitocina, por ejemplo, no es solamente para poder parir, o sea, es muy importante para el attachment, para el apego, es muy importante. Y las figuras contenedoras muchas veces ponen en juego este tipo de hormonas, ¿sí?, que vamos a ver, y cómo interactúan entre sí, cómo es que el sistema de neuronas espejo coordina todo esto de alguna forma. O sea, en realidad el lenguaje se originó gracias a un grupo de neuronas espejo. O sea, aparentemente lo primero que sucedió fue el lenguaje gestual, ¿sí? Y en las épocas más primitivas, los primeros chamanes, los jefes de tribus, eran los que llamaban a la organización, ¿sí? Y hacía que la gente se moviera alrededor. Y sentían bienestar o hacían catarsis, o sea, hacían ceremonias. Todo eso fue haciendo que a través de las generaciones nuestro cerebro fuera cambiando y se fuera perfeccionando todos estos sistemas, y apareció el lenguaje. De hecho, hay una parte del área de Broca que tiene que ver con el lenguaje, que bueno, eso después lo vamos a explicar en el curso, porque está lateralizado. Eso es importante saberlo porque si se pierde la función de un lado, se puede recuperar del otro, con trabajo, ¿sí? Con mucho trabajo, pero se puede lograr. De hecho, luego de una ACV, hay mucha gente que vuelve a recuperar el habla, ¿sí?
cuando la ha perdido, y tiene que ver con esto, también tiene que ver con el daño que uno tenga, ¿no? Pero el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, se originó a partir de la presencia de estas neuronas. Así que realmente es el milagro por el cual estamos todos vivos, de alguna forma, y estamos todos conectados, ¿sí? Vos y yo ahora podemos comunicarnos gracias a nuestras neuronas espejo, porque para que vos me entiendas y que yo te entienda, se tienen que encender las mismas neuronas, se tiene que replicar el mismo patrón, ¿sí? Así que eso es muy importante, y es importante saberlo, porque si el paciente o el consultante, porque no siempre uno trabaja con pacientes, ¿no es cierto?, viene con un determinado patrón de movimiento, y nosotros decimos, viene con angustia. Uno ya aprendió varias cuestiones que nosotros no vamos a desarrollar, pero exactamente, que tienen que ver con cómo uno puede notar ese patrón de movimiento, etcétera. Pero el hecho de conocer y darse cuenta, y saber que se puede modificar algo, le podés cambiar la vida a esa persona. Con el tiempo le cambias la vida. Es que, ¿sabes qué? Yo que trabajo con discapacidad, sí es súper interesante saber y ver, sentir que hay otra herramienta, aparte no solamente de la intuición, no solamente de estas herramientas que te dan corporales, sino que también tienes una plasticidad neuronal, que si una persona te llega de tal manera, tienes va subiendo como las opciones que tú tienes, porque no solamente la sabiduría del cuerpo viene de lo espiritual o lo muscular, sino que también el cerebro tiene esta parte. Y por ejemplo, esto que decías de las recompensas, que decir, bueno, el bailar es una recompensa, ¿no? Y cómo voy a buscar, pero al mismo tiempo la búsqueda de la recompensa de la felicidad a través de la danza o del movimiento me está trayendo un bienestar neurológico. En todo. ¿No? Muy importante, sí. De hecho, bueno, está bastante estudiado de los cambios que uno puede encontrar, pero cuando yo te digo estudiado con resonancia magnética funcional, o sea, con estudios serios que llevan su tiempo, ¿sí? O sea, que hacen los neurólogos, los beneficios para, por ejemplo, el mal de Parkinson. O sea, lo estudiaron mucho en tango porque uno de los problemas de la gente con Parkinson es la coordinación, ¿sabes? Entonces hay un desbalance, no importa, no voy a entrar demasiado en el tema, pero como está la plasticidad neuronal de por medio, y vos sabés que se ha perdido esa capacidad de coordinar, el tango de alguna forma, estudiaron el tango porque tiene pasos muy precisos, pero podría ser cualquier otra cosa que uno estuviera trabajando, porque es muy importante el ritmo, ¿sí? Porque, a ver, los 4 pilares del trabajo de Chase tienen que ver justamente con la acción corporal, el simbolismo, la relación terapéutica con el movimiento y la ritmicidad grupal. Y el ritmo también es algo ancestral. Se mueven hasta los animales con ritmo. La vida es un ciclo y tiene un ritmo. Todo pulsa nuestras vidas. En la vida, la naturaleza es así, ¿sí? Yo que tuve oportunidad de estudiar los ciclos de vida, estudiar comportamiento animal y demás, vos te das cuenta que hay cuestiones que tienen que ver con pulsos. O sea, de hecho, uno no está acostumbrado a ver un animal, por ejemplo las aves. Las aves son muy inteligentes y se comunican muchísimo con el hombre, sobre todo determinadas aves, y pueden aprender movimientos, o salen espontáneos, ni siquiera por imitación. Por ejemplo, en un refugio de animales silvestres tenían cacatúas, ¿sí? En Estados Unidos,
Y de repente su cuidador le gustaba Queen. ¿Viste esa canción Another One Bites the Dust? Another One Bites the Dust. Bueno, esa, tum, tum, tum. Bueno, la escuchaba y de repente se dio cuenta que la cacatúa que llamó Snowball, Another One Bites the Dust, esa, de repente la cacatúa levantaba la pata y llevaba el ritmo. Yo dijo, uy, ¿qué pasó? Y de repente levantaba el copete y tra. Bueno, y le fue poniendo distintos ritmos, le fue cambiando, y la cacatúa sola, o sea, lo hacía, no le decía nada al cuidador. Y bueno, lo subió a YouTube, esto ya te hablo hace varios años ya, ¿no? Hace 15 años, lo subió a YouTube, y cuando lo vieron los neurobiólogos y los neurocientíficos que trabajaban en cómo interactúa en el cerebro la música y el ritmo, nunca imaginaron que los animales fueran capaces de hacerlo. Después descubrieron que evolutivamente, o sea, cuando yo te hablo evolutivamente significa que es la memoria de nuestra especie, ¿sí? O sea, nosotros en nuestra biología, nuestro genoma, nuestros genes, está la memoria de todas las especies de alguna forma. De hecho, durante nuestra vida embrionaria, como que lo que se llama la ontogenia recupera la filogenia, o sea, tenemos un estadio de pescado, otra de reptil, otro de mamífero primitivo, hasta que terminamos siendo especie humana completa. Fíjate que ahorita me hace mucho sentido porque, por ejemplo, en la mañana con los de cirandas, que andaban ahí, que yo andaba ahí chismeando, las ciranderas, sí, estaban viendo lo de biodanza. Este hombre del toro, ya ves los ritmos, pues la danza de los ritmos, ¿no? Fuego, agua, no sé qué. Y ahorita que me estás diciendo lo relacioné, porque al final del día, pues sí, nosotros andamos en todas esas. Mirá, áreas, ¿no? Tanto es así que tenemos el patrón rítmico hasta para movernos. Y en una película de Misión Imposible reproducen algo que están estudiando en la NASA. Viste que te hacen el reconocimiento para seguridad por el iris, con el pulgar. Bueno, resulta de que hay un patrón de movimiento que es propio de cada individuo. Entonces ahora están buscando hacer escáneres que puedan reconocer no solamente el iris y todo lo demás, viste, para máxima seguridad, ¿no? Que no sería nuestro caso, no necesitamos eso, pero buscando patrones de movimiento y encuentran que podríamos identificar a las personas hasta por los patrones de movimiento. O sea, como es algo inconsciente, y el patrón de movimiento lleva un ritmo. Así que es algo ancestral nuestro, ¿sí? Lo que pasa es que todas las técnicas, intuitivamente, todas las técnicas de movimiento y de danza, intuitivamente han trabajado lo que ahora se sabe en las neurociencias. Pero saberlo un poco más es como que te da esa vuelta de rosca y poder comprender un poco más, ir más allá. Porque, por ejemplo, cuando vos estudiás el lenguaje simbólico, ¿no? O sea, viste que a veces el consultante no puede expresarse, pero de repente están trabajando que son flores o que son animales, y ahí sale una expresión que es propia de la persona. Quizás para nosotros no significa nada, pero para esa persona sí. Y lo importante es que para ella sí. Bueno, resulta que para poder imaginar y llevar todo eso adentro, usar el concepto de imaginación, el sistema de la imaginación usa el sistema de neuronas espejo, ¿sí? Porque toma varios, o sea, es como que necesita un sistema macro, porque vos para imaginar muchas veces te basás en imágenes que vos ya tenés, ¿sí? Y esa capacidad viene muchas veces, o sea, cómo poder relacionar, viene de la conjunción de lo que pasa en el área prefrontal con regiones del sistema límbico.
¿sí? La ínsula, por ejemplo, es una parte del sistema límbico del emocional que está involucrado. Así que bueno, eso también nosotros vamos a ver, porque vamos a ver, lo último que vamos a ver es ritmicidad grupal, pero bueno, vamos a empezar por supuesto con todo el tema de las neuronas espejo, pero después vamos a ver el cerebro emocional, vamos a ver qué pasa con la tensión muscular y el equilibrio, o sea, cómo ingresan en el organismo las señales y cómo uno puede llegar, o sea, la persona puede hablar de lo que le pasa y también está estudiado, se producen cambios en el cerebro, todo con resonancia magnética funcional. Pero también se está estudiando de a poco cómo los cambios cuando uno puede visualizar un patrón de movimiento diferente, cómo esos cambios se están dando. O sea, hay varias hipótesis, ¿no? Y el sistema sensorio-motriz, el ingreso de la información, del movimiento, cómo va pasando a través del bulbo, o sea, la parte más primitiva, el sistema, el cerebro, digamos, ¿cómo se llama? De reptil, que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cómo pasa por ahí? Porque hay una médula dentro de ese sistema que se llama formación reticular, y bueno, cómo eso va subiendo, va ascendiendo, y saber cómo funciona eso es muy importante, porque vos sabés que va de la tensión muscular, qué tipo de tensión y demás, es la información que llega. Entonces, uno puede ir regulando. ¿Sabes qué, Silvia? Híjoles, a mí me vuela la cabeza, a todas las personas que nos están viendo. De hecho, cuando estábamos platicando previo a esta charla, ¿no? Y entonces cuando me toca platicarla, yo digo, por Dios, o sea, es que esta mujer no puede no hacer un curso en DMT. Hay muy poquitos, ahora ven la razón. Hay muy poquitos DMTs que pueden explicar perfectamente qué pasa en el cerebro. Y ahorita están ¿cómo se llama? De moda las neurociencias, pero no solamente que están de moda, sino que empiezan a explicar qué pasa con la musicoterapia, qué pasa con, por ejemplo, yo hace un chorro de años estuve, en el 2010 estuve en el Centro Nacional de Rehabilitación que yo te platicaba, Silvia, con lesionados medulares que estaban ahí por accidente y acababan de estar, pues obviamente están en terapia intensiva y de ahí los pasan. Y yo empecé con esto de la desdramatización de la silla de ruedas, ¿no? Y yo decía, es que ¿para qué dejar a las personas que se imaginen a esta silla de hace millones de años, cuando hay sillas activas, donde pueden bailar, donde pueden probar, y dentro de la rehabilitación, que eso es como mi trabajo soñado de la vida. Lamentablemente, pues, ya no me quisieron ahí porque no me podían reemplazar, porque eso fue una realidad. Voy a decir mi trauma a la gente, pero yo, o sea, a mí me encanta trabajar con esa población y en esa fase. Pero yo hablando con Silvia me decía, es que sí, al rehabilitar y habilitar el movimiento, hay unas partes del cuerpo que se desconectan, ¿no? Es como un cable del teléfono de lesión la médula, ¿no? Que ella me decía, es que es como un cable de teléfono y hay algunos cables que no se van a conectar verde con verde y amarillo con amarillo, sino que se van a conectar de diferente manera y van a buscar. Eso es la plasticidad neuronal, yo como le entendí. Y eso hace, bueno, fue una explosión, porque yo me podría hablar, pero no, no es para hablar de mí, es para hablar de ti. Podría hacer explosión de emociones y de cosas, de saber que no solamente, que a través del cuerpo hay un recurso para toda esta población que en mi caso trabajo. Entonces, creo que las neurociencias y que haya una persona que lo tenga tan claro como lo están viendo es impresionante y por eso estamos proponiendo este webinar de las neuronas, porque aparte me le decía, es que el de DMT, no, de Marion Chains, o sea, hay personas que están trabajando
tan bonito con esto de la empatía kinestésica, esto de las manos, y que ya tengo la explicación porque aquí vino Denise Ramírez y decía que las ventanas y de las manos, y ahorita lo explicaste tan bonito. Ay, no sé, platíquenme, las personas que están ahí, ¿qué piensan de este tema? Porque casi no lo tocamos como profesionales. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? O sea, yo estoy emocionadísima por el webinar. Ya empieza la próxima semana. Ay, no sé, me da algo, porque la verdad es que estoy muy emocionada de que estés. Ay, no. Aquí. Bueno, yo soy muy entusiasta y espero no olvidarme de lo que quería contar, porque después digo, ay, ¿por qué no les conté tal cosa? Pero a lo mejor si hay alguna pregunta, por ahí no hay Mira, ningún porque dice inconveniente. Fernando Soria. Muy interesante, dice Florencia. Wow, muy interesante. Llevan bien arriba a la DMT. Felicitaciones a ambas. Abrazos. Ay, Florencia, hermosa. Te mandamos un gracias. Besos. Y esa es la idea, que alguien nos explique qué es lo que ocurre. ¿Qué nos Claro. Porque, a ver, por ejemplo, un lesionado medular, como vos me preguntabas la otra vez, el tema es poder operar en el momento lo más rápido posible, poder hacer la rehabilitación lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ese instante, los milisegundos que hay cuando se corta la médula, hay unas moléculas que son capaces de reunificar, son la guía donde van a ir las neuronas, ¿sí? Porque hay algo muy importante que quiero contar, ya que estamos. El 85% de nuestro cerebro está constituido por células gliales, ¿sí? Y células, entre una de ellas, de las células gliales, es la que forma las células de Schwann, que forman la vaina. O sea, y son más importantes que las neuronas. El 15%, o sea, lo que ves la sustancia blanca es el 85% del cerebro, no hay neuronas. Las neuronas es la sustancia negra, o sea, oscura, ¿no? La sustancia gris, lo que se llama sustancia gris. Solamente ocupa el 15%. ¿Y por qué es tan importante? O sea, por un lado, te ayuda el cableado, ¿sí? Cuando falla ese cableado externo, es cuando va a fallar la neurona, es como un cable pelado. Cuando está el cable pelado, hay una fuga de la electricidad, ¿sí? Porque se maneja igual, ¿eh? O sea, la información pasa de una neurona a otra de forma eléctrica, o sea, es eléctrica y química, o sea, cambia la polaridad, ¿sí? O sea, va pasando de una manera a otra, de negativo a positivo, va cambiando la polaridad, y ese cambio de polaridad hace que lo que está adentro se pueda ir desplazando y vaya hacia el extremo de la neurona, ¿sí? Pero todo el mundo enfoca en la neurona, y resulta que lo que hace, por ejemplo, el cerebro de Einstein vieron que sí, que era interesante y todo, porque él lo donó a la ciencia, pero resulta que ahí descubrieron que su cerebro, el 85% era justamente células gliales, células de sostén. Algunas de ellas se encargan de alimentar a las neuronas. Entonces, era rico su cerebro en estas células que alimentaban sus neuronas, o sea, las que le da la energía, o sea, lo que le da todo lo que necesita la neurona. Por eso, también es importante cuando hay un accidente que se lo pueda tratar bien al paciente, que se lo movilice en la forma adecuada, para que la reparación, que es importante al principio, sea con de acuerdo a estas moléculas guías que va a llevar este cableado, porque va el cableado y adentro va, digamos, la terminal neuronal. Entonces, es fundamental eso, ¿viste? No hay que moverlo, todo. Bueno, la gente lo tiene claro, pero a medias. Entonces, el tema es cuando ese cableado
no se hace, o sea, empieza a hacer conexiones de cualquier manera, ¿entendés? Entonces ahí se descoordina todo. Se pueden lograr cambios, pero con el tema de los pacientes con daño medular es más difícil. Es más probable que si el daño cerebral no es importante, puedas recuperar las funciones que recuperar la parte de la médula. Es más difícil recuperar la médula, ¿sí? Por esto que yo te comento. Lo interesante del cerebro es que antes se decía, bueno, uno nace con tantas neuronas, se mueren, después de cierta edad, chao, vamos perdiendo las neuronas y se acabó. No. Mientras ejercitemos nuestra memoria, mientras tengamos comportamientos sociales, porque el tema de la socialización es fundamental. Lamentablemente no se toma el cuerpo holístico. Nosotros, como danzaterapeutas, sí lo tomamos, pero es como que por un lado va el cuerpo y por otro lado la mente. Es una lucha que hemos tenido nosotros y mucha gente que trabaja en estos temas. Y no, es una unidad, el cuerpo necesita justamente de la mente, las emociones, o sea, la mente racional necesita de lo emocional, porque eso es lo que lo hace sobrevivir, es una interacción y el tiempo. O sea, por eso los sistemas, cuando yo te nombré que eran 3 capas, esas 3 capas interaccionan entre sí todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es diferente. A ver, espera que justo... Te sigo escuchando. Ay. ¿Me sigues escuchando? Sí, ya llegaste. De hecho, me decías en algún momento en que nosotros, gracias a la socialización, estamos hoy a través del internet y buscando este contacto, de alguna manera con la gente que queremos, porque es gracias a la socialización y gracias a este cerebro que necesita evolucionar, ¿no? Este cerebro socializó gracias a la empatía, o sea, y ha socializado, y eso es lo que le permitió evolucionar. O sea, somos más inteligentes gracias a eso, ¿entendés? Gracias a la socialización. Esperá que me llegan mensajes y los tengo que sacar porque si no me deja ver. Gracias a la socialización, o sea, porque aparte también se liberan, cuando uno socializa, se liberan neurohormonas. Y mira, del concepto de la empatía surgió el tema de la inteligencia emocional, porque bueno, viste que uno ingresa, suponete, a un aula o a un grupo y dice, están todos felices y vos te contagiás de la alegría, ¿sí? Pero llegás a un grupo y vos no sabés bien qué está pasando, pero algo no está andando bien. Cuando pasa eso, por eso es muy importante el grupo también, porque la coordinación de todos los cerebros hacen que interactúen entre sí, o sea, el contagio emocional es muy importante para poder sentirnos bien, o sea, entonces entras a un grupo, querés conversar, pero sentís algo raro. Eso raro que uno siente es que tus neuronas espejo no se están prendiendo de la misma manera que el resto, y a lo mejor no coordinan entre sí tampoco, por distintos motivos, por motivos emocionales, por lo que fuera, pero, y eso se dio cuenta, porque, a ver, estos estudios de neuronas espejo comenzaron a mediados de los 90, y de esto se dio cuenta Daniel Goleman. Y él venía él estaba en Harvard y venía de otras ciencias, o sea, no, era más humanística, la razón de su trabajo. Y bueno, desarrolló toda una teoría en base a lo que aprendió de los neurocientíficos. Por eso a veces, y mira el éxito que tuvo, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de inteligencia emocional, la inteligencia emocional en la empresa, la inteligencia emocional en los grupos, o sea, estamos hablando todos de lo mismo, ¿eh? Y cada uno le...
Sí. Pero perdón que te interrumpa, pero nadie de DMT nos ha hablado de esto en DMT, en nuestro lenguaje, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sabido todo lo que hice en el hospital y yo lo hubiera defendido con todo lo que hemos platicado y todo lo que yo aparte he investigado, Silvia, yo creo que el resultado hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque lo que tú nos estás trayendo es cómo comprobar neurocientíficamente que se puede, que el simbolismo sí es una acción importante, que la temporalidad, que las neuronas en espejo, que la cuestión emocional, o sea, es importante que el danzaterapeuta tenga este lenguaje. Y bueno, voy a leer un poquito de Guillermo Molina Ruz, que aquí anda, Guillermo. Hola, Guillermo. Mandamos un beso. Un beso. Mira, dice Guillermo, por más profesionales como la querida y queribles Silvia Copelli, que concientizan y dan cuenta en forma tan clara de lo importante que son el sustrato de los fundamentos que nos brindan las neurociencias a nuestra disciplina. Gracias, Paulina, gracias, Rugacorpo, Danza, Movimiento, Terapia. ¡Ay, gracias! Gracias, Guille. Ya sabes que aquí queremos lo mejor para la profesión. Sigamos construyendo comunidad y hablando de temas. Vamos por nuestra comunidad. Tenemos que darle sustento científico que a veces nos piden. O sea, acá está. Aprovechemos los trabajos que ya están hechos para apoyarnos en ellos. Hay muchas cosas que nos pueden ser útiles. Y Erandi, te mando un abrazo también. Qué bueno que andas por aquí. Dice, el cerebro es fascinante, es interesante verlo desde otra perspectiva fuera de la medicina. Sí, fuera de la medicina. Claro. Y bueno. Fuera de la medicina. Poder ligar todo, o sea, todo lo que aprendieron los demás y que solamente le dan una mirada médica. Está bien, es genial, pero podemos tomar parte de esos aprendizajes para nuestra profesión y darle a nuestro marco teórico mucha más fuerza, porque podemos darle más fuerza de esta manera. Nosotros necesitamos eso, es fundamental, porque, digamos, muchas de las cosas que aprendieron los musicoterapeutas que vienen de las neurociencias, y no va mal una cosa con la otra, pero muchas veces hay musicoterapeutas que ejercen de danzaterapeutas, y nosotros tenemos un método de trabajo, ¿sí? Y ellos se manejan con la parte neurocientífica, o sea, la base neurocientífica. Entonces, nosotros podemos sumar toda la experiencia de Marian Chase, de Mary Whitehouse, de todas esas pioneras y todas las que vinieron después, ¿sí? Y tomar, como han hecho otras disciplinas, conceptos de las neurociencias y hacerlos propios, así como encarnamos, ¿sí? Con una empatía, encarnamos, entonamos, reflejamos, todo eso, también podemos adquirir conocimientos que nos permitan poder sustentar todas nuestras hipótesis de trabajo, porque bueno, hemos trabajado en distintas poblaciones y hemos visto distintas cosas. Yo he trabajado mucho con el tema del simbolismo en mis años en que trabajé en la Fundación Jung de Argentina. Y aparecían cosas muy interesantes. O sea, yo me acuerdo que había una chica que, por ejemplo, a ver, una de las cosas que aprendí, no voy a personalizar, porque no vaya a ser, no quiero exponerla. Pero bueno, una de las cosas que sí, conociendo el método junguiano, no hablo de movimiento auténtico, o sea, sino sabiendo toda la teoría de los arquetipos, del inconsciente colectivo y demás,
una de las cosas que me di cuenta era que cuando terminábamos el trabajo, si yo lo hacía dibujar, o de repente le decía, terminábamos, ¿no?, en el círculo y estábamos recién saliendo del trabajo, y yo le pedía que dijera una palabra cualquiera, lo que quieras, la palabra que te surja, no la pienses, decila. Y capaz que te decían sol, medalla, lo que fuera, no importa. Pero esa persona, y yo, o sea, o ponerle, le pedía colores, y eso que, y después lo terminaba de redondear, ¿entendés? O sea, el lenguaje simbólico es muy importante, y podía redondear el trabajo. Esa misma persona, yo le pedía que luego escribiera todo lo que había sentido, y quizás después algunos compartían, otros no, porque era el trabajo personal, ¿sí? Yo no quería meterme más allá si la persona no quería contarlo. Pero yo sabía que el lenguaje simbólico, por todo lo que más o menos te comenté, era fundamental para poder, y si uno lo puede llevar a la palabra, o sea, todo lo que tiene que ver con creatividad, espiritualidad, o sea, todo eso luego tiene que salir de alguna manera. Y la verdad es que sería fantástico que sea a través del movimiento y que lo pueda cerrar con una palabra. Y yo me daba cuenta que esa palabra, para esa persona, era muy importante, porque a partir de eso podía hilvanar historias. Pues bueno, una de las cosas que vamos a hablar es la memoria traumática. La memoria traumática, la memoria en sí de un hecho traumático, cuando uno quiere volver a recoger la memoria de lo que pasó, muchas veces tiene baches, ¿sí? O sea, tiene agujeros. Y el cerebro automáticamente lo que hace es unir las cosas, o sea, de A hasta B no se acuerda, pero el cerebro automáticamente une de A hasta B, ¿sí? Y va siguiendo todo un camino. Entonces, te puede contar el mismo recuerdo 10 años después y es totalmente diferente. Tiene un hilo conductor, pero las cosas van cambiando, porque tiene que ver cómo ella lo va sintiendo y cómo lo va reactualizando, ¿sí? Y cómo lo va reactualizando. Y bueno, yo lo que me di cuenta era que habíamos trabajado un determinado tema, ¿no? O sea, porque ellos estaban haciendo una formación para terapeutas junguianos, ¿sí? Y entonces nosotros trabajábamos el movimiento. Y cuando ellos, digamos, volvíamos a trabajar ese tema, quizás al final del trabajo, salía algo totalmente diferente, porque yo recordaba lo que había dicho, o sea, pero eso era más positivo que lo que había dicho la primera vez, era más positivo, o sea, y yo vi que había algo ahí, ¿entendés? Lo había cambiado y sin querer le había puesto algo que era un poco más positivo. Eso sana, eso de por sí sana. Va sanando claro, la experiencia, fue toda la experiencia, sí, eso sana, porque hubo todo un trabajo corporal en que quizás eso volvía a aparecer, pero se manifestaba de otra manera, ¿sí? Pero cuando vos ves que empezás de una manera y luego va introduciendo pequeños cambios, porque son sutiles, la verdad que da alegría, ¿sí? Da mucha alegría ver eso. Así que imagino que vos, con tus pacientes de silla, pues yo te he visto a trabajar, la verdad que sos maravillosa. Además tengo noticias de la mamá de una de tus pacientes de acá de Buenos Aires, de los que integraban una compañía con vos, ¿sí? Y me hablaron maravillas. Así que realmente, yo te he visto trabajar, realmente sos muy empática y eso es muy importante para nosotros. A veces sale espontáneamente, a veces hay que trabajarlo, y se puede trabajar, ¿sí? Porque se puede trabajar, por eso, sabiendo de neurociencias. Por ejemplo, ¿sabías que si vos sonreís,
y no es espontáneo, sonreís. El cerebro lo registra como si fuera real. Vos sonreís y el cerebro dice, está sonriendo. O sea, como si fuera, lo registra como si fuera real. Entonces, si vos sabés que eso es posible, bueno, incluir de alguna manera y tratar de incluir la sonrisa. Hay un ejercicio en neurociencias que utiliza un lápiz y te hace caminar así. Y vos sabés que generás serotonina, endorfina, dopamina, porque el cerebro lo engañás. Entonces, si vos sabés ese tipo de cosas, porque el cerebro no tiene tiempo, o sea, por algo, esto ya fue estudiado por grandes pensadores, ¿no? Pero es verdad, o sea, para el cerebro es lo mismo, se enciende lo mismo cuando estás imaginando, cuando estás visualizando, que si lo estás viviendo. Cuando estás recordando, se prenden los mismos lugares. Entonces, si vos sabés eso, podés trabajar de otra manera. Fíjate ¿sí? Ese mensaje me gustaría que le llegue. Justo cuando trabajé con lesionados había un caso de una extranjera, la que inició la danza deportiva, que era una ex bailarina de ballroom. Entonces, por algo queda lesionada medular y entonces ella empieza a imaginar que baila y empieza a recuperar el cuerpo, empieza a recuperar algunos movimientos como más rápido, más... Ya ven, o sea, la explicación científica es muy importante. Bueno, para que no validemos nuestro trabajo. Bueno, te cuento otra cosa muy interesante. La NASA, viste que los astronautas están mucho tiempo sin utilizar sus músculos porque están en la gravedad y muchas veces están mucho tiempo sentados. Y uno de los problemas es la pérdida de masa muscular y de masa ósea. Entonces, ¿qué descubrieron? Descubrieron que les hacían hacer ejercicios en el cual visualizaban, vos fíjate, visualizaban que movía, pero milimétricamente cada músculo de las piernas, por ejemplo. Hicieron ese tipo de estudios, sobre todo con la gente que estaba en las estaciones espaciales. Y descubrieron que aquellos que habían visualizado el movimiento de sus piernas y de sus músculos tenían una mejor recuperación cuando volvían a tierra de su parte muscular y su parte ósea. Entonces, mirá lo importante que es la visualización en el cerebro, o sea, lo que podés lograr conociendo ese tipo de cosas. Así que bueno, de eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de un montón de cosas en el curso y la verdad es que lo ha dividido tan bonito el webinar. Ay, por Dios. Oigan, aquí está Israel, te mando un abrazo, amigo de mi alma. Dice, felicitaciones y gracias por estas conversaciones, aportan mucho. Ay, Israel, me acuerdo un montón de todo. También Rosalba Torres, gracias, es muy interesante reconocer el impacto del movimiento del cuerpo en el cerebro como unidad. Sí, es importante, sí, es muy importante. Claro. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, Silvia. Ay, yo estoy loca contigo. Bueno, los esperamos entonces. Al que quiera participar. Alguna frase matadora. O sea, ¿por qué es importante la neurobiología? ¡Ay, Claudia Cárdenas! Saludos. Súper interesante, dice. Sí, está bien interesante el tema. ¿Por qué es importante la neurobiología y las neurociencias para el DMT o el danzaterapeuta? A ver, así, matadora. Sí, para toda la comunidad. Yo creo que es una herramienta donde se va a sustentar, yo lo dije pero vuelvo a insistir, yo creo que es el pilar, uno de los pilares donde también se va a poder sustentar el marco teórico de la danza movimiento terapia y que podamos tener reconocimiento a nuestro trabajo como corresponde. ¿Sí?
y que nos podemos diferenciar tranquilamente de otras técnicas terapéuticas. Nos podemos diferenciar de otras técnicas terapéuticas. Sí, realmente lo podemos hacer. Ay, sí. Muy bien. Pues rápidamente vamos a quedarnos pensando en esto porque es algo que necesitamos como profesión. Les voy a decir mis anuncios parroquiales porque después ya terminamos bien. La próxima semana, para el curso, solo tienen que entrar a nuestra página www.rugacorpo.org/eventos y ahí van a encontrar este maravilloso webinar. Las plazas están contadas, así es que no se pierdan su lugar. Ya empezamos el 6, son 8 sesiones de 10 de la mañana a 12 del día, horario de México. Empieza el 6 de febrero, termina el 27 de marzo, son 2 horas semanales, sabatinas, perdón. Sí. Y el webinar se llama Marion Chase y las neurociencias. Lo que vamos a ver es, el programa es cerebro, empatía kinestésica, neuronas en espejo en el marco de la teoría de la mente, balanceo, peso corporal, equilibrio, por favor. En el segundo módulo vamos a ver cerebro emocional y la danza movimiento terapia, plasticidad neuronal, memoria traumática y la danza movimiento terapia, la música modela nuestro cerebro, ritmicidad grupal. Por favor, no se lo pierdan, todavía hay plaza, así es que... Sí, dime, Silvia. Sí, te quería comentar algo antes que me olvide y me olvidé. Pero seguro que me acuerdo cuando terminemos. Pero te iba a comentar algo, ¿sobre qué era? Porque dijimos del ritmo, de lo que vos comentaste del programa. A ver, espera. Si veo el programa te digo que era lo que... sí, de la teoría de la mente. Lo que les quiero adelantar, o sea, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a hablar de los espejos rotos, o sea, ¿qué pasa en el autismo? ¿Sí? Se llama la enfermedad de los espejos rotos. Y sabiendo eso, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Porque, bueno, no hablé de ese tema, o sea, y que la música enciende todo nuestro cerebro, por eso es muy importante, porque aparte te da una sensación de bienestar, podés recorrer varias emociones, no siempre son, o sea, a veces acompaña emociones que tienen que salir, que tienen que ver con la agresividad, que tienen que ver con la tristeza, o sea, tienen que salir. Bueno, lo hacemos también con la música si es necesario, ¿sí? Así que bueno, era eso, que lo de la teoría de la mente, cómo el niño va aprendiendo de que hay un otro, ¿sí? Y lo estoy resumiendo. Y que vamos a ver algo vivencial también, no es que todo va a ser teórico, o sea, en base a lo que trabajamos, vamos a ver algunos videos también y vamos a hacer algunos trabajos también. Va a estar muy interesante. Ahí le dejo www.rugacorpo.org/eventos, ahí inscríbanse. Y bueno, el próximo jueves vamos a tener a otra dorada que le está rompiendo en TikTok, que es una danza movimiento terapeuta maravillosa, que se llama Angélica García, que es de Mazatlán, es terapeuta gestal, y es maravillosa, o sea, no, tiene una energía. No hay que perderla. TikToktera no de la DMT. ¿Mande? No hay que perdérsela entonces. No, el próximo jueves vamos a estar aquí también con toda la onda. Por favor, no se pierdan también los irandeados, porque si te quieres mover, hoy estuvo fabuloso, lo puedes ver por Facebook. Y bueno, pues Claudia, gracias por compartir tus conocimientos. Ay, pues ustedes, gracias. Aprovecho para
agradecerte, Paulina, por este espacio que me estás dando, por esta posibilidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, y realmente te lo agradezco de corazón, y amiga, estoy muy feliz de poder estar con vos acá. Así que muchas gracias. También a Manuel, que ayudó mucho para que esto se pudiera hacer, así que gracias a los dos. Les agradezco mucho, y a toda la comunidad de DMTs, que podemos hacer cosas nuevas, edificar sobre lo que ya está construido, pero ampliar nuestro espectro para poder llevar a nuestra querida profesión hacia un lugar todavía mejor del que está, que no es que esté mal, pero necesitamos poder ampliar todo esto y que se dé a conocer a todo el mundo, si no queda en un espacio reducido, que vaya más allá, que se expanda mucho más todavía. Eso es lo que me encantaría que pasara. Ay, pues yo me quedo con eso, ay, qué bonito sería esta parte. Y tú sabes que te adoramos aquí y es como si vinieras acá a México, y eso me emociona mucho. Ojalá que en algún momento de la vida andemos por acá. Y pues bueno, gracias a todos por conectarse. Los veo el jueves. ¡Mua! Pónganse www.rugacorpo.org eventos, por favor, pocas plazas. Muchas gracias por todo. Silvia, te adoro. Gracias por todo. Emanuel, gracias. Adoro, Paulina. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.